Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de programación en C. Luego de aprender conceptos básicos de este lenguaje en nuestro video anterior, en este abordaremos dos nuevos recursos los cuales son muy utilizados a la hora de programar. Ahora vamos a hablar un poco sobre los condicionales. Lo primero que hay que entender para poder seguir con este capítulo es cómo funcionan los condicionales en C, definiéndolo como la capacidad de cambiar la forma en la que se comporta un fragmento del código en función de ciertas condiciones. Es decir, permiten ejecutar o no un bloque de código en base a si se cumple una condición o no. Ahora veámoslo con un ejemplo cotidiano. Si queremos ver alguna película o serie en la televisión, antes de intentar prenderla con el control remoto debemos verificar que se encuentre conectada a un tomacorrientes. O sea, el televisor se encenderá al momento de apretar el botón de control remoto solo si se cumple la condición de que el mismo esté conectado a la red eléctrica. Ahora pasemos a C. Vamos a utilizar la sentencia if, la cual se encarga de tomar decisiones en base a la verificación de una condición dada. En el programa lo que podemos observar es que si el número que el usuario ingresa es mayor a 10, se va a imprimir el cartel, el número que se ingresó es mayor a 10. En cambio, cuando este número no sea mayor a 10, lo que se va a imprimir es que el número que se ingresó es menor a 10. Si lo pensamos como una computadora, lo que hace el operador relacional es devolver un 1 cuando esta condición es verdadera. En cambio, cuando esta condición es falsa, se devuelve un 0. Por eso podemos utilizar la sentencia if-else para cuando una condición es verdadera que suceda determinada cosa y cuando una condición es falsa suceda determinada otra acción. En este apartado vamos a utilizar arreglos, concepto aprendido en el capítulo anterior. Existen en C instrucciones utilizadas para explotar la capacidad del ordenador de repetir procesos y contar. De momento vamos a aprender solo while y for. La primera sentencia es la más sencilla. Mientras se cumpla la condición que está entre los paréntesis, se ejecutará la acción que está entre los corchetes. Vamos con un pequeño ejemplo práctico. Int i igual a 0 crea una variable i y le asigna un valor de 0. Entonces, mientras se cumpla la condición que i sea menor a 10, se va a ejecutar la acción, que esta es que se muestre en pantalla el valor actual de i y luego se le sume 1 a i de la forma i++ para volver a hacer la comparación con el número 10. Analizando el código podemos ver que while utiliza condicionales al igual que if, y mientras que la condición sea verdadera, muestra en pantalla el valor de i, es decir, que repite el proceso de comparación y muestra en pantalla un número hasta que la condición deje de cumplirse. La segunda sentencia es un poco más compleja. Esta se llama for. Para entender mejor el próximo código, rápidamente vamos a definir qué son los iteradores. Los vamos a definir como objetos que apuntan a un elemento específico en un contenedor. Acá se puede observar un fragmento de código donde se utiliza la sentencia for. Vamos a explicar el renglón del código donde se utiliza esta sentencia. En primera medida, podemos ver que se inicia el proceso con una variable i que la igualamos a 0. Luego se define la condición a cumplir para que funcione el bucle, que en este caso es que i se mantenga menor a 5. Y por último, ya terminada la primera pasada, se le suma 1 al valor de i, y se repite hasta que i sea igual o menor a 5. Como podemos ver en esta imagen, donde se encuentra representado el inicio del bucle, el iterador apunta a la primera casilla del arreglo, la cual vamos a llamar arreglo en i, y es el lugar donde se va a guardar el número ingresado por teclado. Luego de guardar el número, se agrega 1 al valor actual del iterador. En la siguiente imagen, se representa la segunda pasada del bucle. Ahora i vale 1, es decir, que apunta a la segunda casilla del arreglo, donde se va a guardar el nuevo número ingresado, y otra vez se añade 1 al valor actual del iterador, que pasaría a valer 2, apuntando a la tercera casilla del arreglo, y así sucesivamente. Pero ¿hasta cuándo se repite este proceso? Hasta que se deje de cumplir la condición de que 1 sea menor a 5. En ese momento se termina el bucle.